Ya les he comentado más de una vez que mi torneo favorito son las Olimpiadas de ajedrez. Cerca de 3.000 personas de casi 200 países, de todas las razas, colores, religiones y edades, juntas durante casi 2 semanas en el mismo lugar. Hoy les voy a hablar de la Olimpiada de Bakú, la capital de Azerbaiyán, en 2016. Se jugaba en la quinta ronda, estábamos en la sala de prensa y claro, en las Olimpiadas suele ser muy difícil determinar cuál es la partida más interesante de cada día para analizarla en mi columna, pero ese día mis compañeros y yo lo teníamos muy claro en la sala de prensa porque había 2 partidas, una en la Olimpiada absoluta y otra en la femenina, que iban a ser no solo las mejores de ese día, sino iban a estar entre las mejores de todo el año. Hoy vamos a disfrutar de la partida de la Olimpiada femenina. Ese día era el 6 de septiembre de 2016. Quinta ronda, se enfrentan en la Olimpiada femenina Serbia contra Ucrania y en el primer tablero 2 jugadoras para quienes el ajedrez no es solamente una profesión. Con blancas, Jovana Rapport, casada con el gran maestro Richard Rapport, uno de los mejores del mundo, durante varios años. Y con negras, Anna Muzychuk, cuya hermana también forma parte de la élite mundial. Bien, Rapport empieza con C4 y Anna contesta con C5, apertura inglesa, variante simétrica, caballo F3, G6. Se me ha olvidado decirles que la hermana de Ana se llama María Muzychuk, también forma parte de la élite mundial. Y ahora contra G6, E4, impidiendo que las negras, puedan romper en el centro con rapidez con D5. Entonces alfil G7 y D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6, atacando 2 veces el caballo de D4, que se defiende con alfil E3, caballo F6 tocando el peón de E4, caballo C3 defendiéndolo. Como ven, esta es una especie de formación Maroczy por transposición contra la defensa siciliana. Se suele llegar a este mismo tipo de posición, donde esta cuña doble de las blancas en C4 y E4 controla bien el centro, pero a cambio este alfil de F1 tiene menos movilidad porque el peón de C4 lo está estorbando. Entonces Muzychuk juega aquí D6, alfil E2, continuamos con el desarrollo de manera más o menos normal, enroque, torre C1, alfil D7, dama D2, como ven, Rapport de momento retrasa su enroque y Anna Muzychuk tiene un plan bastante claro que empieza por cambiar caballos aquí, caballo por D4, alfil por D4, alfil C6 tocando de nuevo el peón de E4 que se defiende con F3 y ahora A5. Y ahora Rapport hace una jugada que nos puede sorprender un poco y que tal vez requiera de una cierta explicación. Juega alfil E3 y podemos decir, bueno, pero ¿por qué? Ese alfil en D4 está muy bien y si el caballo negro se mueve, pues se cambian los alfiles y estaríamos eliminando una buena pieza de las negras, etcétera. Siempre se dice que este tipo de alfiles fianchetados en G7 son muy poderosos. Sí, pero en esta posición concreta, el complejo de casillas negras de las blancas quedaría bastante débil si desaparece este alfil, porque de hecho quedaría más débil que las casillas negras de las negras, valga la redundancia. Y por eso alfil E3 tiene sentido en este tipo de posiciones. Caballo D7 y ahora Rapport toma una decisión comprometida. En lugar de enrocarse, que sería, digamos, lo más sensato y lo más normal, juega G4. Una decisión
Se puede tildar eso de valiente, pero también de muy discutible, porque la pregunta es, ¿las blancas tienen suficiente fuerza, suficiente desarrollo para empezar a atacar el rey de las negras? Además, ese rey no está bastante bien protegido, sin ninguna debilidad importante cercana a él. Por tanto, G4 es una decisión bastante dudosa. Siguió A4, Muzichuk gana espacio en el ala de dama para desarrollar su dama. H4, dama A5, una maniobra realmente muy interesante, porque ahora contra H5 Muzichuk juega dama E5, que amenaza este jaque, bueno, amenaza, en fin, puede ser bastante molesto el jaque en G3, que de todos modos Rapport evita con torre H3. Entonces caballo C5, torre C2, A3 y B3. De modo que el flanco de dama ha quedado más o menos fijado. Hay cierto espacio que han ganado las negras por aquí, pero ahora empieza lo verdaderamente interesante, porque todas estas maniobras que ha hecho Anna Muzichuk tienen como finalidad romper el centro, aprovechando que el monarca blanco está en el centro aparentemente seguro, pero no tanto, después de la siguiente jugada de las negras, que es F5. Sin embargo, estoy imaginando lo que voy a decir ahora, porque no he tenido ocasión de hablar con Giovanna Rapport sobre esta partida. Supongo que ella aquí no se sentía especialmente incómoda, sobre todo después de su próxima jugada, que es H6, ataca el alfil. Ella casi seguro esperaría alfil H8 o alfil F6, y entonces las blancas pueden tomar con el peón de G por F5, y luego esta columna G ha quedado peligrosamente abierta contra el rey negro, etc. Pero la sorpresa que se debió llevar Giovanna, me imagino que fue muy grande, cuando Anna Muzichuk no movió su alfil, sino que tomó en G4. ¿Y por qué hablo de gran sorpresa? Porque lo primero que Giovanna debió pensar, y de hecho ocurrió en la partida, es, pero vamos a ver, yo aquí voy a ganar una pieza. H por G7, G por H3 y G7 por F8 igual a dama, jaque, torre por F8. Bueno, vamos a contar. Las negras tienen dama, torre, caballo y alfil, las blancas tienen dama, torre y 3 piezas. Tienen una pieza de más. Pero, ustedes ya empiezan a imaginarlo, este peoncito en H3 es mucho más peligroso de lo que parece. De hecho, se está amenazando F2. Si jugasen ahora las negras en lugar de las blancas, F2 sería prácticamente una jugada ganadora. Luego, esa es la idea de Anna Muzichuk. Pero, bueno, no hay que perder la calma en este tipo de posiciones, hay que pensar qué soluciones hay. De hecho, hay 3 soluciones. Pero pronto podemos descartar ya una. La primera que se nos podría ocurrir, o la segunda, no sé, sería torre C1 para contestar a H2 con rey F2, de tal modo que la torre controla la coronación del peón. Pero eso tiene un problema grave, y es que después de torre C1, H2, rey F2, este peón de F3 está clavado por la torre sobre el rey blanco en F2, lo que permitiría caballo por E4 jaque, caballo por E4, dama por E4, y habría 3 piezas, la torre, la dama y el alfil, atacando al peoncillo de F3, y además el peón de H3 seguiría siendo muy peligroso. Si ustedes analizan por su cuenta esa posición que les acabo de cantar, verán que las blancas estarían perdidas. El ataque negro sería mortal. Bien, pero Giovanna Rapport seguramente vio eso y dijo, vale, pero no hay ningún problema, tengo otra manera de controlar aquel peón que no parece tener ningún inconveniente, que es F4,
ataco la dama y cuando se vaya la dama luego tengo alfil F3 que va a controlar perfectamente ese peón con una pieza menor como es el alfil. Pero en realidad la única jugada buena de las blancas aquí era la tercera posibilidad que Rapport descartó. Lo mejor hubiera sido dama D1 y contra H2 rey D2. El rey se iría hacia el otro flanco y la dama se encargaría de controlar la coronación de ese peón en H1. Eso hubiera dado una posición, digamos, de doble filo, donde cualquier resultado hubiera sido posible. Es decir, la decisión que tomó Anna Muzychuk al sacrificar una pieza fue totalmente correcta. Está justificado que sacrificase esa pieza, pero ahora Rapport no hizo la mejor defensa, porque contra F4 la gran sorpresa es que las blancas no mueven su dama, sino que capturan en E4 con el caballo. Entonces vuelvo a ponerme imaginariamente en la cabeza de Giovanna Rapport. Ella pensaría, bueno, pero esto no es el fin del mundo, ni mucho menos. Si yo ahora capturo la dama, ella captura mi dama en D2, entonces yo recapturo su dama con el rey, ella juega H2, yo controlo la coronación con la torre desde C1, ella corona, yo entrego la torre en H1, alfil por H1, luego se cambian peones en D6, llevo este alfil a H6 atacando la torre, y ahí tengo dos piezas por una torre. Es verdad que ella tiene estos dos peones de más pasados y ligados, pero esos peones están muy retrasados, van a tardar mucho en ser verdaderamente temibles, y los otros tres peones negros son todos débiles. Seguramente yo podré capturar alguno y yo ahí estoy mejor. Probablemente es lo que pensó Giovanna Rapport, y les invito a ustedes a que lo comprueben y verán que efectivamente las blancas ahí tienen mucha ventaja en realidad. Pero la sorpresa enorme de Giovanna fue que contra F por E5, Anna Muzychuk no recuperó su dama en D2. Esta es una posición verdaderamente asombrosa, porque el bando que sacrifica a una dama tiene la oportunidad de recuperarla de inmediato, pero no lo hace. En lugar de eso mueve un peón. ¿Pero qué peón? H2 amenaza coronar y no hay forma de evitarlo. Por tanto, las blancas lo que tienen que hacer ahora es salvar su dama para permitir que las negras tengan una nueva dama. Por tanto, dama D4, y ahora las negras efectivamente tienen una nueva dama, H1 igual a dama jaque, alfil G1. No sé si en este momento Giovanna se sentía todavía, digamos, relativamente segura o no. Quizá no, porque es probable, es una jugadora muy fuerte, es probable que viera el siguiente golpe de las negras, que es absolutamente letal. Torre F2. Se crea un cortocircuito, una obstrucción de la defensa de la dama sobre el alfil de G1. Y no vale, vamos, si dama por F2, seguiría simplemente caballo por F2, y si entonces rey por F2, dama F3 jaque, la dama estaría protegida por el alfil de F3, el rey se marcha, cae no, he querido decir dama G2 jaque, perdón, y entonces cae este alfil, etcétera, etcétera. Bien, por tanto la partida terminó con caballo por E4, dama por G1 jaque, rey D2 y ahora el último y muy elegante golpe, torre por E2 jaque, de tal modo que si rey por E2, dama por D4 y la ventaja negra sería abismal. Ayer, cuando preparaba esta grabación, pude hablar con Anna Muzychuk. Se puso muy contenta al recordar esta partida. Sin duda,
es una de las más importantes de su carrera, y además me dijo, no solo la partida, todo ese torneo, la Olimpiada, es para mí capital en mi carrera, porque en esa Olimpiada yo gané la medalla de oro al mejor primer tablero por delante de la campeona del mundo de entonces, Yi Fanhu, de la siguiente campeona del mundo, también china, Ben Junyu, y de prácticamente todas las mejores del mundo. Además, Ucrania ganó la medalla de plata por equipos y también ganó la Copa Gabrindashvili, que es un trofeo especial que se entrega al país mejor en la clasificación combinada de la selección absoluta y la selección femenina. Es decir, Ana Muzychuk no olvidará nunca esta partida y nosotros tampoco. No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí.